Muy buenas tardes, amigos de todo el país. Bienvenidos nuevamente a Rumbo de la Tarde, aquí por la 98.5 FM. Soy Miguel Guerrero. Estoy encantadísimo de estar nuevamente con ustedes en sus hogares o en el sitio en que se encuentren siguiendo nuestro programa. Me acompañan en la tarde de hoy el doctor Valentín Medrano Peña y el licenciado Ulises Jiménez. Pero antes de darle la palabra a ellos, yo quiero hacer referencia de una noticia realmente esperanzadora. En un momento en que el mundo está al borde de una catástrofe por las tensiones en el mar de China, por la escalada y el incremento del terrorismo en el Levante, es decir, en el Medio Oriente, por la posibilidad de que la guerra en Crimea y en Ucrania alcance un nivel que conduzca a una confrontación nuclear, y por supuesto también por las tensiones en la península de Corea, donde permanentemente existe la amenaza de una guerra entre Corea del Sur con Estados Unidos y Corea del Norte, con la posibilidad de que cuente en esta oportunidad con la ayuda de China y de Rusia. Mire, la noticia esperanzadora que aleja la posibilidad de que cualquiera de esos conflictos tenga lugar tiene que ver con una información que sirve a las agencias internacionales de noticias, en la que el presidente de China, Xi Jinping, le propone a Estados Unidos trabajar juntos para resolver sus diferencias y encarar la inestabilidad global, ofreciendo una tregua a su rival, es decir, a los Estados Unidos, afirmando estar muy preocupado el presidente de China por el rumbo que está tomando la humanidad y los conflictos en curso. Yo me atrevería a apostar que, salvo que esto no sea una noticia falsa, y lo dudo porque está servida por agencias informativas internacionales, yo creo que esta podría ser la noticia más importante de todo el año 2023. Porque en la medida en que nos acercamos al 24, aumenta la posibilidad de que uno de esos conflictos adquiera una dimensión que conduzca irremisiblemente a una confrontación entre las grandes potencias, que todas las cuales poseen armas nucleares en cantidad suficiente para destruir el mundo. Rusia tiene más de 6.500 ojivas nucleares y Estados Unidos no tiene tantas, pero tiene lo suficiente para destruir no solamente a Rusia, a China y al resto de la humanidad. Y se calcula que si se inicia una guerra nuclear, probablemente el mundo que conocemos hasta ahora desaparecerá para siempre. Y será imposible la existencia y la vida humana en el planeta Tierra, en lo que quede del planeta Tierra después de una guerra nuclear. Jóvenes, los micrófonos son suyos. Adelante, Ulises. Muy buenas tardes, don Miguel. Bueno, eso es una preocupación que está latente en muchas mentes, sobre todo mentes que quieren la paz para la gente, para el mundo, para el pueblo. Y ha habido una guerra de información, don Miguel, de lado y lado, tanto de los árabes como de los israelíes. Los israelíes, pues, apoyados, como siempre, por el norte, por el occidente, tanto por Inglaterra como por Estados Unidos, y los árabes, pues, armados de ese potencial que representa China y Rusia. Los árabes, dígase los palestinos, Siria e Irán, que están pues locos por ver saltar a Israel de ahí, y los demás pues protegiendo a un pueblo que asentaron en aquel entonces, y por un compromiso moral y político que hicieron con ese pueblo. Pero la realidad es que ahí lo que hay es un conflicto político en el que la ONU pues no ha sabido tampoco jugar su papel. Mira, la ONU decidió en una resolución de noviembre de 1947 el futuro y la tranquilidad de esa zona, el Levante, como se le llama. Cuando los británicos decidieron abandonar el mandato que tenían sobre Palestina como consecuencia del triunfo de Inglaterra sobre el imperio otomano, turco otomano, en la Segunda Guerra Mundial, y que puso fin a ese imperio que venía desde 1453 con la caída
de Constantinopla y el fin de Bizancio y posiblemente el fin del imperio romano de Oriente, y que puso fin realmente y que dio inicio a una dominación turca de 500 años, hasta 1915, cuando terminó la Primera Guerra Mundial, que el imperio, que los turcos perdieron la guerra y todas las posesiones que tenían, desde Irak a Siria y todos esos países del lejano oriente, pasaron a la férula de Francia e Inglaterra, que eran las dos potencias ganadoras de esa guerra, por lo menos de Europa. El problema que yo veo es que la lucha se trata de simplificar en el Medio Oriente, ¿no? De que los israelíes impiden y han frustrado todos los intentos del pueblo palestino para tener un Estado. Pero la resolución de 1947 le permitió, lo que decía era que con la salida de Inglaterra de esa tierra palestina, porque se había cansado ya de luchar contra todo ese asunto, y ya había decidido abandonar todas sus colonias, porque el año siguiente salió de la India por su propia decisión y abandonó todas las islas que hoy se conocen como la Mancomunidad Británica del Caribe, que eran posesiones de ultramar de Inglaterra, y ya no lo son, pero son socios. Es decir, se creaba un estado en ese territorio, se dividía Palestina en dos estados, uno para los palestinos y otro para los judíos. Tan pronto los británicos abandonaron el territorio, los judíos declararon el suyo, que hubo un intento de abortar ese estado, con una invasión inmediata de 6 países vecinos, como eran Egipto, Jordania, Siria, Irán. Irán está demasiado lejos. Y no recuerdo otro país, no importa, eran 5 países. Más la Legión Árabe, que estaba financiada por el Imperio Británico. Y en ese intento se olvidaron de la formación del Estado palestino. Y porque a los palestinos no les interesa, ni a los árabes les interesa un Estado palestino, lo que les interesa pura y simplemente es acabar con Israel. El que lee los estatutos de Hamas y de Hezbollah, y yo tengo una versión en español, te das cuenta de que ellos nunca mencionan, en ninguna parte mencionan la creación de un Estado palestino. Y además, las Naciones Unidas, la comunidad internacional no reconoce a Hamas ni a Hezbollah. La comunidad internacional reconoce como el legítimo representante del pueblo palestino a la Autoridad Nacional Palestina, que tiene su sede en Cisjordania. Arriba. Sí, arriba, sí. Y que está comandada y que está presidida por Mahmoud Abbas. Exacto. O Abbas, ¿no? Así que tiene. Pero, y que tiene relaciones formales con Israel, porque reconoce a Israel. Y hay 3 países árabes o 4 países árabes que ya reconocen a Israel: Egipto, Jordania, la Autoridad Nacional Palestina, y muchos otros países productores. De hecho, estaba a las puertas hay un acuerdo entre Arabia Saudita e Israel. A tratar del acuerdo de Abraham. Pero ahora está paralizado porque, al fin de cuentas, con todos estos problemas, Arabia Saudita decidió posponer su participación. Pero al final tendrán que hacerlo. Tendrán que hacerlo porque no pueden seguir matándose. ¿Y cuál es el problema? ¿Resuelve el problema de los palestinos la desaparición de Israel? Por supuesto que no. Por supuesto que no. ¿Qué está pasando en Siria? Siria tiene 2 de las ciudades históricas más importantes de toda África y de toda la zona del Medio Oriente, que son Damasco y Alepo. Alepo todavía era una ciudad más grande que Damasco y era más rica en reliquias históricas que la propia Damasco. Bueno, en Damasco vivían 4 millones y medio de sirios cuando comenzó el conflicto con Assad, que es un dictador que heredó la presidencia de su padre desde 1980, es decir, tienes 45 años. Y que lo formaron los británicos. A él lo formaron. De hecho, su esposa es británica. Sí. ¿Tú sabes cuántos habitantes viven hoy en Alepo? Que está totalmente destruida. Escuelas, hospitales, monumentos históricos, todo. 85,000 personas. De 4 millones y medio. Y los que no murieron bajo los bombardeos rusos y los bombardeos americanos y los bombardeos de todos los países que han intervenido en esa guerra para defender a Assad,
se han ido para Europa y viven deambulando por todo África y no saben dónde vivir, ¿entiendes? Entonces el mundo tiene que hacer todos los esfuerzos necesarios para crear un ambiente de paz entre las naciones que aleje el fantasma de la guerra, porque ¿qué se gana con eso? La guerra solo trae destrucción y sufrimiento. De manera pues que yo creo que esa noticia, esa invitación o esa exhortación del presidente chino Xi Jinping al gobierno de los Estados Unidos a echar a un lado sus diferencias y tratar de armonizar intereses debido a la preocupación que tiene China por el curso de los acontecimientos mundiales, yo creo que es una gran noticia, una feliz noticia. Pero ojalá también que justamente este emplazamiento que le ha hecho, o esta invitación que le ha hecho a los Estados Unidos Xi Jinping, pues no es un emplazamiento, no, es una invitación. Bueno, sí, vamos a llamarle invitación, perfecto, es una invitación. Pero entonces pudiera también aprovechar su buena relación con Rusia para que convenza a los palestinos y al mismo movimiento Hamas, a quien ellos también apoyan, que depongan su actitud, porque es una cuestión de lado y lado. No, o sea, porque Israel ceda tampoco va a acabar el conflicto. Entonces, pero es que Israel no se ha opuesto nunca a la creación del Estado palestino. Ellos formaron el suyo. Pero de la existencia de ese cuerpo armado en Gaza, sí. Porque ¿qué es ese cuerpo? Es un cuerpo terrorista que vive ahí y que vive asusando y vive amedrentando a los israelíes también. Así es. Bueno, Valentín. Gracias, don Miguel Guerrero. Gracias, Ulises. Gracias al país. Le hice un par de fotos al doctor cuando entró ahí para que fue real. La foto fue real. Cuando entró, hizo su entrada triunfal. Y le hice esa foto para que sepa que ¿Hubo aplauso? Claro. ¿No será para mandárselo a los servicios de inteligencia del gobierno? ¿No cree que sea eso? Se fue a llamar a los servicios de inteligencia. Pero ellos me están vigilando siempre. Ahora pusieron a Ulises. Malaya sea. Pero Ulises es un hombre muy... Él no es diría yo, no es una persona fanática. No, él no es mala persona, pero fanático es. Bueno, no, él defiende con ardor. Pero él defiende ardorosamente a su gobierno, pero él no es un fanático. Pero no nos refiramos... Si él fuera un fanático, no estuviera aquí. No nos refiramos a él, don Miguel, hasta que retorne. A expensas de él, porque... Pues tú lo votaste con eso, diciéndole que él está vigilándote. Le entró una llamada del DNI. ¿Usted no vio? Se fue a responderle al señor Soto. Él volverá. Mire, don Miguel, hay algunos temas a los que yo creo que debemos hacer referencia. Yo les diré a algunos amigos de esta gente como que se pagan y se prestan para estar tratando de saherir las conductas de la persona, no, la moral de la gente. Nosotros aquí en este programa, y don Miguel ha sido, por así decirlo, en el caso mío, la inspiración para ese comportamiento que considero ético desde el punto de vista comunicacional. Nunca nosotros nos hemos referido con palabras ahirientes, cruce, doctor, con palabras ahirientes a nadie. Ni hemos hablado de deshonestidades de nadie, ni hemos acusado a nadie. En términos personales y en términos profesionales, nosotros nos hemos limitado al respeto de las denominadas garantías penales sustantivas, del debido proceso de ley en comunicación y de la presunción de inocencia en comunicación, no en el tribunal, no en el proceso penal, aquí, desde aquí. Nunca hemos sentado sobre un papel cuadriculado a nadie para referirnos a esa persona como hacían otrora y hacen a veces aún comunicadores en diferentes medios donde depotrican de la gente. Lo sientan y dicen, fulano es un ladrón, fulano es un delincuente, fulano hizo esto. Ese no es nuestro estilo y yo creo que eso es una bajeza y es una procura de un ganancial en términos de aprobación, de aceptación y de likes, pero que demuestra una vaciedad absolutamente ética en las personas que proceden de esa manera. Lo digo porque en el caso, yo recuerdo que don Miguel acremente decía, si tú ves
algunos de los comentarios que le hacen a las manifestaciones que tú dices, a los comentarios que tú haces, por ejemplo, en Twitter, y tú ves la forma en que se refieren incluso a tu familia, con palabras afectadoras, hirientes, y obviamente eres humano, y nada humano me es ajeno. Miren, lo digo por lo siguiente. El que quiera buscar sonido conmigo, yo he evitado ganarle un peso a ningún gobierno en la República Dominicana. Yo nunca he sido asalariado de ningún gobierno. Yo me he puesto una camisa de fuerza más grande que la que se han puesto la mayoría de la gente, porque yo nunca he tenido pretensiones de ser absolutamente nada que no sea un ejecutor del derecho. Por vía de consecuencia, lo único que yo he construido es mi nombre, que yo defiendo a capa y espada. Si pretenden buscar sonido conmigo y saherirme en lo moral, háganlo con el hombre también. Porque un hombre tiene dos existencias. La existencia física y la existencia moral. El que no tiene moral no vive, no es. Valentín, estoy preocupado. ¿Ha pasado algo? No, yo lo digo porque acá hay gente que le gusta buscar sonido. Y entonces en las redes sociales, por ejemplo... Pero contigo. Con cualquiera. Yo lo digo... Porque Pero en el caso mío, yo le hago una advertencia. Óyeme, si me dijiste, por ejemplo, tú me dices ladrón, yo voy y te doy un trompón en la boca. Y me excusan. ¿Por qué? Porque dos cosas que tú tienes que defender. Dos cosas. Como ser humano. Tu integridad física. Y el honor. Y el honor. Entonces tú juegas con el honor. Oye, tú tienes que estar dispuesto. Porque yo no sé, mira, sinceramente, yo no sé cómo esa gente salieron vivos de los medios de comunicación. Eso que decía que fulano es un ladrón, que fulano, porque el que me dice ladrón a mí no tiene que probarlo en los tribunales, no. Tiene que matarme. Mira, yo a propósito Entiendo. de eso, y tú sabes que yo siempre me he referido a esa situación. Yo tengo muchos años abogando en vano porque los medios de comunicación asuman una tarea que han evadido irresponsablemente. Y esa tarea consiste en la fijación de los límites de responsabilidad de la propia prensa, que le corresponde a la prensa, no a otro sector. Es decir, y yo siempre he dicho que la prensa tiene que apresurar la fijación de esos límites antes de que lo haga un gobierno. Porque de eso depende la reputación de los medios de comunicación. Es decir, la gente, el Tribunal Constitucional, que es una gran cosa para el país, sin lugar a dudas, y es un gran avance en materia jurídica, de derecho, de respeto a lo institucional y de todo. Pero por presión de algunos medios, aprobó una resolución o una sentencia, no sé cómo se llama eso, en la que eliminaba lo que los medios de comunicación llaman la responsabilidad en cascada. Es decir, que lo que un medio publica bajo la firma de alguien no es responsabilidad ni del editor, ni de los dueños, ni de esto, ni de eso. Yo creo que eso es un error, porque eso deja desprotegida la reputación de mucha gente. Y estamos hablando de honor, ¿no? Entonces, yo digo que, por ejemplo, yo tengo una columna diaria que escribo ininterrumpidamente desde septiembre de 1978. Estamos hablando de ¿cuánto? 45 años, ¿no? Sí. 45 años. 45 años. Y antes de eso, estoy hablando de diaria, pero 5 años antes ya yo escribía en una columna periódica, no una columna diaria. Yo envío ahora, porque ya yo no trabajo en un medio de comunicación fijo, yo envío desde hace muchos años, desde que el correo electrónico existe, yo envío mi columna al periódico por el correo electrónico. Yo puedo decir cualquier cosa en una de mis columnas. Si se publica, el periódico tiene que ser responsable, también copartícipe. Porque si yo soy director de un medio y tú tienes una columna, fulano de tal tiene una columna y me llama y dice que sutano tiene un ladronazo y que le da golpe a su mujer, y yo le digo, no, pero espérate. Si eso me lo dice el fiscal, yo lo publico, pero yo no lo puedo publicar en labios tuyos o en tu correo porque tú no me puedes probar eso. Además, aunque tú lo pruebes,
yo puedo decirte, eso no es de interés para mi periódico. Porque un periódico, un medio de comunicación no está forzosamente obligado a publicar todo lo que le llega. Un periódico, por ejemplo, que es cristiano, no está obligado a publicar artículos y cosas que niegan la existencia de un ser superior, que es Dios. ¿Entiendes? Entonces, que es la única verdad que conocemos los cristianos. La única verdad absoluta para ti, para mí, para él, es Dios. Todas las otras son relativas. ¿Entiendes? Entonces, si un periódico comunista, tú no le puedes, en los países comunistas, los periódicos no publican cosas que atenten o que hablen mal de los comunistas o del marxismo, ni de Lenin, ni de Stalin, ni de Brezhnev, ni de Putin. Bueno, ya Putin no, ya el comunismo desapareció en Rusia, pero tienen una dictadura igual. ¿Entiendes? Entonces yo creo que eso, y es bueno que Valentín haya tocado ese tema, porque yo creo que todavía tenemos tiempo en los medios para discutir ese asunto. Yo entiendo que tú puedes decir cualquier cosa, lo que se te antoja, pero hay reglas del buen decir. Claro. Hay reglas del buen decir que incluso benefician a la persona que tú puedes estar ofendiendo. Y puede ser todavía peor, porque a veces eso es como una especie de bofetón con guantes de seda, ¿no? Pero no es posible que todavía en los medios electrónicos y en las redes la gente pueda decir cualquier cosa. Yo creo que hay límites en la vida que hay que respetar. Hay límites en la vida que hay que respetar. Por ejemplo, yo no le puedo decir a una muchacha bonita que yo vea en la calle acompañada de una asunto lo que se me ocurra por la impresión que ella me da. Yo tengo que guardarme eso porque la estoy ofendiendo. ¿Entiendes? Entonces, aquí yo creo, y es bueno que Valentín haya tocado ese tema. Me preocupó al principio cuando estaba hablando porque creía que él estaba siendo objeto de una campaña de detractación o una campaña ofensiva. Pero aquí, entre nosotros somos duros y no guardamos y no mordemos silencio. Yo no muerdo silencio. Tú no muerdes silencio. Tú tampoco muerdes silencio. Entonces, no es necesario que tú muerdas silencio para no decir las cosas como tú tienes que decirlas, pero también esas cosas que tú tienes que decir, tienes que decirlo con clase, tienes tú que darte valor, porque a medida en que tú dices cosas violando las normas de la decencia, tú te degradas, eres tú el que te degrada. Además, don Miguel, aquí hay algo. Y perdona, Valentín, que te interrumpiera. No, tranquilo. No, y yo pienso, aquí hay algo, y en el tiempo que hemos compartido, yo pienso que Valentín ha dado muestra de que no puede, en caso de que pueda crear escozor sobre algo que él diga, no ha dicho, en dado caso que sea eso, que no es eso, pero no ha dicho nada que no pueda probar. Y él lo ha dicho una y mil veces, yo nunca diré nada que no pueda probar, porque eso le reviste a él, eso es una identidad de él. Como profesional del derecho, como profesional de la comunicación, como ente público, como persona que se formó. Entonces, tanto a Valentín como a don Miguel, a estos muchachos que están con nosotros trabajando honesta y honradamente todos los días, nos identifica algo, que es que primero nos hemos formado y segundo que somos responsables con cada una de las cosas que hacemos. Y no hay eso que hagamos por lo que no podamos dar la cara. El que invente con la moral, con la calidad moral de cada uno de los que estamos aquí, sabe que nos va a tener de frente en cualquier escenario que sea. Eso es lo que yo pienso. Así es. Bueno, los medios están llenos de mentiras y de acusaciones. Y hay que acabar con eso, sí, don Miguel, hay que acabar con eso. Sí, claro. Las redes sociales han sido sumamente importantes para darle el cambio que necesitaba la comunicación. Pero también hay que decir que ha servido para almacenar mucha basura, muchas ofensas. Lo que yo te decía de la responsabilidad compartida, es decir, yo puedo decir en un artículo lo que yo quiera, ¿no? Pero si a mí una persona me
me demanda por una cosa que yo dije previamente, yo le puedo decir, pero tú lo publicaste, fuiste tú que lo publicaste, yo te lo mandé para que tú lo publicaras. Y yo lo escribí, pero tú fuiste que autorizaste la publicación. Porque así que funcionan los medios. Mira, don Miguel. ¿Entiendes? Entonces yo digo, ¿cómo el que autorizó lo que ha provocado la indignación de una persona o de una institución queda libre de cosas porque otra lo escribiera? Mire, Si tú no me lo publicas, no se sabe lo que yo he dicho. mire, yo Tú sabes que me experiencia- molesta, perdón, tú sabes que me molesta a mí lo que me preocupa a mí, no que me molesta. Yo era un individuo de hablar quedo. Ujú. Incluso en muchísimas veces me decían, Miguel, eleva la voz. Y yo tengo la impresión, muy mala impresión personal, de que yo levanto la voz en la radio. ¿No es así? Bueno, pero yo tengo, para lo que yo hacía, y eso me preocupa mucho, porque yo creo que también el tono lo dice todo. Sí. Y el tono alto le quita valor a lo que tú dices. Sí, no hay necesidad de vociferar. Hay que ser como los ingleses. Miren, Los ingleses, aquí alguien pone una bomba y llaman y dice, corren, que va a poner una bomba. Los ingleses te dicen, caballeros, hemos sido informados de que una bomba va a explotar, así que por favor, Salgamos. abandonen la sala y todo el mundo se va tranquilo. antes de que llegue la hora de la pausa, yo quiero tratar rápidamente dos asuntitos. El primero es el colapso del sistema de salud en la República Dominicana. Ayer nosotros intentamos infructuosamente encontrar una cama en cualquier hospital público o privado, clínica de la capital, y eso fue, como dije, infructuoso. ¿Para alguna persona conocida? No, para ayudando a alguien. Pero los hospitales están, don Miguel, absolutamente colapsados, están full llenos. La mayoría aparentemente están cansados de la situación de acogotamiento que se encuentra en el sistema de salud, que se nota la deficiencia. Pero ni siquiera el padre Villini han podido rehabilitarlo. Ayer El padre Villini no está funcionando todavía, ¿verdad? una pregunta de la No lo sé. No lo sé. Yo tampoco sé. No lo Pero ayer se registraron 2 nuevas muertes por dengue. Y obviamente parece que el dengue es un tema que no se trata desde el gobierno. En la parafernalia que se lleva electorera, donde todo el mundo quiere hacerse el gracioso para lucir que es un aportador en términos de voto o de imagen pública tendente a la consecución de unos niveles de aprobación electorales, pues se han hecho actos populistas. Ya vimos el que hizo el COE respecto a una batida que se pretende de los mosquitos que son el vector que producen la enfermedad. Lo cierto es que ha sido infructuoso también el esfuerzo. Primero, era inexistente desde el gobierno la lucha contra este endémico mal, que, como dijo don Miguel con antelación y que hizo causa común en un comentario Ulises, como es endémico, no solamente es normal que ocurra, ¿verdad, don Miguel? Absolutamente normal, y es periódico. Y las circunstancias que anteceden y que prohijan un estadio situacional en que esto puede acrisolarse, se han dado: humedad, sol, aguas estancadas, limpias, y el nacimiento de la Aedes aegypti, y la muerte lamentable de muchas personas. Uno solamente le pide a Dios que lo libre, porque parece que es un sortilegio situacional en el que unos salen infructuosamente y lamentable y lastimeramente premiados en el despremio y otros no. Y uno le pide a Dios que lo proteja, porque
No hay un chapulín colorado ni un gobierno preocupado. Está bueno. En un momento determinado, alguien en un meme, don Miguel, dijo: el país padece dengue y el PRM está en reelección. Porque lo cierto es que desde el gobierno no se han llevado a efecto los aprestos, primero para detener el mal, que todo el mundo sabe cómo se hace, y luego para atender a las personas que se encuentran afectadas de este. Vamos con, no sé, ¿usted va a llamar la pausa o qué? Sí. Ah, sí, ok, pues llame. sí, vayamos a la pausa y luego le tengo una respuesta que está ahí en los medios, no hay que ir muy lejos. Cuando vengamos de la pausa le tengo una respuesta a esa preocupación que usted tiene, que es muy válida y que muchos hemos pasado por situaciones parecidas, pero que sí se está haciendo algo para luchar contra el dengue. Ya volvemos.